aseguraba que sería el crecimiento durante este año de 18,7%, pero por otro lado vemos un tipo de cambio que sufre una subida drástica en las últimas 2 semanas y que el bolsillo del venezolano, de usted y de quien nos está viendo en pantalla, se ve afectado cuando vamos a los abastos o a cualquier lugar a comprar un producto o a cancelar un servicio. ¿Cómo entendemos esto con estas previsiones y con lo que vivimos en la actualidad? Sí, quisiera citar un tanto describir lo ocurrido en el 2021 desde mi perspectiva, que considero que luego de haber caído tantos años y en la magnitud tan significativa, la economía tuvo un proceso de resucitación, un RCP a partir del desmontaje de un conjunto de controles y todo un plan económico silencioso que se viene aplicando en el país en materia fiscal, cambiaria, monetaria y comercial. De hecho, medidas que se han tomado y no se anuncian con la fuerza debida, pero que tú ves que hubo excepciones tributarias, se liberaron los precios, se permitió que avanzara la dolarización en ese mismo año y bueno, eso permitió una pequeña reacción. Además, bueno, el aumento de la producción petrolera en el 2021, luego de una caída tan profunda, generó esa resucitación. Los economistas advertíamos que existía un conjunto de variables macroeconómicas que señalaban algunas distorsiones y perturbaciones, en específico en el mercado cambiario, el tema de la inflación, que considerábamos que ese comportamiento no era sostenible en el tiempo porque bueno, las medidas no eran las que en su dimensión se requerían para poder garantizar esa estabilización. Llegamos al 2022 y las perspectivas son de crecimiento motivado en factores del sector externo, mayores precios en los hidrocarburos, la producción petrolera en este primer semestre había llegado a un promedio aproximado de 700.000 barriles y que ya advertimos que tocó techo y no logra superar. De hecho, la OPEP reportaba más bien una baja en la producción en los últimos meses. El último mes del primer semestre del año ya tocó un techo, no se logra avanzar de ese monto y bueno, otros factores internos, mayor recaudación por la vía del impuesto a las grandes transacciones, mayor recaudación por el impuesto en dólares, generaron un movimiento sobre todo en el sector terciario de la economía, que es el sector comercial. Entonces, bueno, eso orienta perspectivas de crecimiento para este 2022, pero también hemos descrito que estamos en medio de un crecimiento muy desigual, porque vemos todavía que el consumo interno o el poder adquisitivo del venezolano no se recupera. Apenas si revisamos todavía la encuesta de condiciones de vida que orienta que una gran desigualdad en ese comportamiento, el 10% de la población está teniendo acceso al 40% de la renta nacional y eso nos permite demostrar algunas burbujas que existen en el país. En perspectiva, la variable de crecimiento será positiva en este 2022, pero observaremos perturbaciones en tipo de cambio y transitaremos por un año de alta inflación. Lo que acaba de ocurrir es prácticamente lo que se advertía, que esa estabilidad relativa del tipo de cambio dependía fundamentalmente de la actuación del Banco Central y no de un mercado de oferta y demanda de divisas. Y en el momento en que el Banco Central no actuó quemando reservas internacionales como lo venía realizando desde el último trimestre del 2021, bueno, el desplazamiento ocurrió. Incluso pareciera que fue una devaluación premeditada por lo que se observó, que luego que llegó a un monto tope, específico, el Banco Central anunció su actuación. Eso generó una devaluación aproximadamente. Y esto no debería hacerse recurrentemente porque sabemos que cuando el Banco Central no inyecta la cantidad de dólares necesarios, sube el dólar paralelo. Cuando inyecta capital se logra una estabilidad, pero además hay quienes dicen que la tasa de cambio actual sigue aún por debajo de su valor real. Claro, tenemos un bolívar, cuando nosotros describimos que tenemos un tipo de cambio artificial que no obedece a las condiciones del mercado, a los factores que determinan el precio de un bien, porque pudiéramos decir que el dólar es un bien y la gente oferta y demanda y establece su precio, pero hay un tercer actor
que actúa estableciendo ese precio a partir de su actuación. Tenemos un bolívar sobrevaluado que afecta en gran medida el tema de la competitividad en el mercado internacional y que, bueno, genera reales distorsiones en nuestra economía. Profesor, tenemos participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a compartir con usted algunos. Le agradecemos si puede responder lo más brevemente posible para avanzar con la mayor cantidad de comentarios. @1Marvin escribe: buenos días al invitado. ¿Cómo desmontar la trillada respuesta oficial de la culpa es del bloqueo? Marvin, creo que ha sido evidente observar desde el 2016 hasta el 2022 el desempeño de la economía venezolana, más aún si vamos al 2013, 8 años de recesión en nuestra economía, que la crisis inició antes de que se agudizaran las sanciones. Ahora escribe Edward Gascue: hay que rescatar el salario y anclarlo con la tasa del Banco Central de Venezuela. Saludos, ¿qué le responde? Sería artificial porque lo describía con el tipo de cambio que tenemos actualmente y cómo esa actuación establece un tipo de cambio artificial, valga la redundancia. La reconstrucción del salario pasa por reinstalar la mesa tripartita y el diálogo social entre los sectores para construir una metodología que permita a la brevedad el rescate del salario. ¿Y cuál sería esa metodología? Ahora le consulto, profesor. Tienes que revisar las condiciones de cada uno de los sectores, el sector público, sector gubernamental, y establecer, con base a las variables macroeconómicas, la recuperación del salario en muy corto plazo. @JAlcalay escribe a través de Primera Página: buenos días, pregúntale al invitado si el sistema ONAPRE es para el Ministerio de Educación o para todo el empleado público. ¿Qué le responde? Para todo el sector público. De hecho, hemos observado hasta 5 instructivos dependiendo del sector: alcaldía, gobernaciones, sector salud, magisterio y sector universitario. Y por lo general, profesor, ¿esos instructivos llegan con cada cuánto tiempo de periodicidad? ¿Eso cada cuánto se cambia? Es una nueva metodología, en particular que la vimos a partir del intervencionismo que tienen en el sector universitario. @AviloUCB escribe: gremio activo presente en los medios con el próximo vicepresidente de la PUB, Luis Crespo. Calidad académica, capacidad de trabajo y honestidad a carta cabal, se marca la diferencia. Le lanzan una flor por allí, profesor. Parte de los comentarios de ustedes, la audiencia a través de Primera Página. Todas las respuestas serán siempre un poco más de lo mismo, que casi nunca satisfacen a la mayoría que espera soluciones. Escribe @ClaroRojaC1. Este es el usuario que escribe esto, que casi nunca se satisfacen. Bueno, claro, quisiéramos discutir. El tema es el tiempo, un plan económico creíble donde estén todos los elementos y orientaciones en política monetaria, cambiaria, comercial que oriente el país. Pero te puedo responder los 3 elementos fundamentales de una política económica: que sea creíble, que sea de consenso y que sea viable. ¿Y la economía venezolana cumple con alguno de esos preceptos en la actualidad? No, una de las variables que existe en nuestro país es la gran incertidumbre, que es un elemento fundamental para la viabilidad de cualquier proyecto. La incertidumbre política, la incertidumbre institucional, que debemos superarla generando consenso posible. ¿Y cómo se logra esa credibilidad en el escenario económico para lograr esta estabilidad? Tienes que, primero, buscar consenso. Hay una experiencia, 1994 en Brasil, el Plan Real, lo lideró Fernando Henrique Cardoso, y el primer elemento de ese plan era el consenso entre los sectores sobre las medidas que se iban a tomar en el país. Cómo nos ponemos todos de acuerdo, pero para ponernos todos de acuerdo tenemos que oírnos, tenemos que respetarnos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguraba la semana pasada más específicamente, que no se dejaran robar o haciendo referencia, por supuesto, al tipo de cambio paralelo, pero ¿por qué esto se replica en el tipo de cambio oficial? Cuando aumenta el dólar paralelo, es una realidad que aumenta el dólar oficial. ¿Por qué esto se replica y cómo le decimos a la gente no se deje robar cuando muchas de las transacciones se hacen a dólar paralelo? Lo has descrito muy bien y en particular también lo describí en su momento. Lo que estaba fluctuando en el país era tanto el tipo de cambio oficial como el tipo de cambio del mercado paralelo, porque el tipo de cambio oficial es el resultado del promedio de las operaciones que se generan en la banca, y la tendencia fue al alza de la misma magnitud que ocurrió
con el paralelo. O sea, aquí hubo un alza del dólar generalizado que se expresó en los dos indicadores a los cuales podemos accesar y que refleja las distorsiones que hay en el mercado cambiario, que son válidas, y que refleja las distorsiones que hay en el sistema monetario venezolano. O sea, era un hecho que iba a ocurrir y que lo estamos advirtiendo. El exceso de liquidez en el cual ha transitado el país en este primer semestre fue alarmante. 1.4 veces incrementó entre marzo y el cierre de julio en los últimos días, y generaron operaciones en el banco para tratar de generar absorción, pero el comportamiento fue de crecimiento, de alza exacerbada, lo cual iba a tener impacto en el mercado cambiario por la inestabilidad que existe en el sistema monetario y en el sistema de precios venezolano. ¿Podemos seguir culpando al denominado bloqueo económico y a las sanciones por parte de Estados Unidos del actual escenario económico que vive Venezuela? Creo que existen magnitudes de impacto de las sanciones en nuestro país, pero no es el elemento que ha determinado la crisis económica por la cual hemos transitado. Muchísimas gracias, profesor Crespo, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. Muy nutrida además toda esta explicación que queremos nosotros desde el punto de vista de la sociedad, porque a veces cuando hablamos de economía, pues se nos pone la cabeza muy grande porque no logramos entender todo lo que pasa en el escenario económico nacional. Luis Crespo, ¿seguirán entonces en la calle los gremios actualmente para pedir justas reivindicaciones salariales? Sí, no han sido respondidas las exigencias de los gremios en torno al tema de la ONAPRE. Y bueno, en particular nosotros combinamos la actividad académica con la actividad gremial, y por eso nos mantenemos activos en todo esto. No solo podemos estar en un aula etéreos escondidos allí, no, nosotros somos seres humanos que hemos sido víctimas también de las malas políticas, y por eso nos mantenemos activos. ¿Cómo hacen para mantenerse activos, profesor? Ya le pregunto para finalizar, en este escenario que viven los profesores universitarios, porque yo que recientemente terminé mi posgrado en la universidad, veía el interés y la pasión con la que los profesores se dedican a dar clases, pero ¿cómo se logra esto ante cualquier situación adversa? Creemos en lo que hacemos, creemos en ese modelo de universidad. Creemos, es nuestra carrera docente, somos docentes de vocación y amamos lo que hacemos. Es lo que nos permite responder a las adversidades que enfrentamos a diario, salariales, de condiciones de trabajo, de colapso de los servicios, y bueno, hacemos grandes esfuerzos por preservar esa universidad y ese modelo de universidad que nos brinda oportunidades a todos. Sin educación, sin academia, sin revisión y sin ser sinceridad y sin ser sinceros no podemos tener un mejor país, y no se puede desarrollar